¿Qué tal, Marina? Juan Curuchet y Paula Bertol, te saludamos esta mañana desde FM Millennium. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, bien. Bueno, y a ver, la primera pregunta es de rigor, ¿no? Se anunció este programa de precios justos, 1.700 productos de la canasta básica congelados por 4 meses. ¿Le ves positivo? ¿Va a contribuir? ¿Por dónde pasa la lucha contra la inflación? Si es que hay lucha contra la inflación, ¿no? A ver, este tipo de programas generalmente tiene un éxito de muy corto plazo. O sea, algo te puede incidir en la medición de la inflación de los próximos 2 meses y seguro que no tiene ninguna influencia en bajar el fenómeno inflacionario que está hoy en Argentina, con una tasa que este año va a alcanzar 3 dígitos, ¿no? Está cerca del 100% anual. Yo lo que te diría es, los números que hicimos nosotros, porque en realidad son 1.700 productos que se supone que están congelados, de los cuales la mitad son marcas propias de los supermercados, y después se supone que hay 30.000 productos que tienen un aumento máximo del 4% por los próximos 4 meses. Bueno, hay que ver ahí qué incidencia tiene. Nosotros un número rápido que hicimos es que con toda la furia te podría bajar la inflación algo así como 0,6 puntos por mensuales. Digo, todo el resto igual, la inflación te bajaría del 6,2 que te dio en octubre, algo así como, ¿no?, el 5,5. Los datos los datos esto fue septiembre, ¿no? Digo, los datos de octubre, la ciudad le dio 7, hay que ver qué es lo que da el INDEC esta semana. Nosotros estamos midiendo algo parecido a lo que dio la ciudad. O sea, estás en un fenómeno inflacionario que corre a 3 dígitos. O sea, no lo vas a frenar, no vas a frenar con acuerdos de precios cuando el dólar corre al 6,5, cuando las tasas de interés están en el 6,5, o sea, esto requiere otro tipo de medidas. Y además siempre estos programas tienen un problema, es ¿qué haces cuando concluyen? Porque si se te disparan los precios en ese momento, digamos, si se sinceran los precios, al final terminás en el mismo punto. Sí, casi es cuando concluyen, pero también en el medio, o sea, cuando tratás de congelar, cuando la inercia va tan rápido, digo, si te va bien y lográs congelar, es probable que tengas algún grado de escasez. Y si no, es probable que no se terminen de cumplir. En el medio acá lo que hay son acuerdos contra el acceso al mercado cambiario, con lo cual el otro problema que tenés es, bueno, este intento de administrar la escasez sin devaluar, desdoblando sucesivamente por distintos sectores, y ahora dándoles acceso al mercado cambiario, al dólar de 160 pesos, a un grupo de empresas para que congelen los precios. Digo, la verdad que estás negociando, no digo casi precio por precio de la economía, lo cual no termina bien, como decís vos. El día que terminan no termina bien, pero en la transición tampoco probablemente tenga los efectos que están anunciando. Y Marina, para el oyente, cuando un gobierno atrasa el dólar, no un año, sino varios, ¿qué termina ocurriendo? ¿Es bueno o es malo? Es una pregunta retórica, ¿no? A ver, digo, los gobiernos, el kirchnerismo atrasó el tipo de cambio, usó el dólar como ancla, acordate, desde que llegó hasta, te diría, 2014. Al principio usó el dólar como ancla en un mundo donde el dólar se devaluaba en el mundo y en todos los países vecinos, digamos, las monedas se apreciaban contra el dólar, y Argentina intentó un esquema de tipo de cambio alto, competitivo y estable, y atrasó el tipo de cambio, no nominalmente, sino con una tasa de inflación más alta que la región, lo cual, en simultáneo, la política fiscal expansiva. Pasaste de +4 de superávit a -4 de déficit. La política de ingresos expansiva, hiciste que el salario crezca sistemáticamente por arriba de la inflación y por arriba del tipo de cambio, sobre todo en 2010-2011, donde el salario subió 50% en dólares. Y política monetaria expansiva, la tasa de interés en Argentina era la mitad de la tasa de inflación, en Brasil era el doble de la tasa de inflación. Bueno, al cabo de 10 años, 2012, terminaste de poner el cepo. Perdiste el superávit fiscal, perdiste el superávit externo, y Argentina entró a intentar sostener la demanda de pesos, que los argentinos nos querramos quedar con pesos, con un cepo que terminó coordinando un aumento en la brecha cambiaria y todos los problemas que viste después. En el medio tuviste el intento de salir del cepo durante el gobierno de Macri. A mi juicio hubo un gradualismo que estaba bien en ese momento, lo que fue inconsistente. No me voy a meter con esa discusión ahora.
pero si vos mirás la dinámica de 2012 en adelante, el atraso cambiario se daba en los años electorales y el adelanto cambiario se daba en los años no electorales. Claro, y ahora pareciera en cambio que en todo momento hay atraso cambiario. En realidad hoy el dólar oficial está moviendo con la inflación, o sea, está moviendo al 6,5% mensual. El acuerdo con el fondo te dice no puedes usar más el dólar como ancla. En 2021 moviste el tipo de cambio oficial al 1% por mes con la inflación que iba al 3,5%, y se instala en el 4%, 5% en los primeros meses de este año, después 6%, después 7%, pero desde el acuerdo con el fondo a hoy el dólar trata de correr detrás de una inflación que como se acelera siempre corre por detrás, pero digo, el atraso cambiario violento lo tuviste en los años, te diría, 2010-2011 sin duda, 50%, pero antes del cepo. Después lo tuviste en 2013, el dólar fue por detrás de la inflación. En 2014, Kicillof devalúa y el dólar va por delante de la inflación. 2015 volviste a usar el tipo de cambio como ancla. 2016 corregiste el dólar y las tarifas. 2017 volviste a usar el tipo de cambio como ancla, no ya con un esquema de crawling y de manejo del Banco Central, sino con un esquema de cuenta capital abierta e ingreso de capitales, que terminó en otro problema. 2018-2019 el dólar se te fue al demonio con la cuenta capital abierta y bueno, y la historia se la conoces. 2020, pandemia, el dólar se movía con la inflación, o sea, se suponía que el crawling peg intentaba evitar que el tipo de cambio se atrase. 2021 volviste a usar el tipo de cambio como ancla, se movía al 1% por mes con la inflación al 3,5%, perdieron la elección. Y 2022 el dólar va con la inflación, lo cual te asegura que la tasa de inflación no va a bajar. Por eso digo, vos congelás precios con el dólar moviéndose al 6,5% mensual y tenés un problema. O sea, no en algún momento, como decís vos, esos precios van a intentar recuperar lo perdido. Ahora, con un esquema de desdoblamiento cambiario como el que tenés, hay empresas que pueden decidir congelar sus precios porque tienen asegurado el acceso al tipo de cambio oficial, que hoy vale la mitad que el tipo de cambio paralelo. O sea, hoy el sistema de precios en la economía está chiflado. O sea, no es solamente un problema inflacionario, sino que detrás de ese problema inflacionario, con un origen fiscal y monetario, tenés un problema distributivo. O sea, hay precios que subieron el doble que la inflación y precios que se mantuvieron congelados. Y atrás hay un problema de brecha cambiaria que te genera una enorme inequidad en la economía. O sea, el problema ya no es solo la inflación, sino que son los precios y detrás de los precios la brecha. Marina, perdón, estamos hablando con Marina Dal Poyetto, economista. Vos decís que este sistema de precios está chiflado. ¿Y qué opinas con respecto al ministro de Economía, Massa? ¿Será capaz, porque algunos lo definen como el superministro, ¿no? ¿Será capaz de la hazaña de parar la inflación? ¿Cómo es su relación con el Fondo Monetario Internacional? Porque se muestra como que él va a poder hacer todo, como que lo va a poder cumplir. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que el Fondo Monetario lo único que no quiere es que Argentina entre en atrasos. No le sirve que entre en atrasos ni al gobierno, ni a la oposición, ni al fondo. O sea, a nadie le sirve que no entre en atrasos. Una vez que el país entra en atrasos, requiere pagar al contado la deuda. Y la verdad que dado los montos involucrados en el préstamo a la Argentina, Argentina va a quedar en atraso para siempre, lo cual te va a condenar a una situación muy compleja. Entonces, de partida el fondo no quiere que el país entre en atrasos, por eso fue el acuerdo que firmaron a principios de este año, después de que este gobierno, yo digo, no solo chocó contra la pared, sino que se comió varios ladrillos. Acordate que empezamos a pagar con reservas y terminamos de acordar en marzo de 2022, no digamos, con la brecha cambiaria en 130% y la inflación ya es 5/6% mensual. Pero Marina, perdón, te repregunto, vos decís que como no quieren atrasos, fueron más condescendientes con nosotros para que podamos cumplir. Yo lo que digo es que el fondo cerró un programa que no es un programa de estabilización, es un programa para intentar mantener el status quo. Lo que pasa es que cuando cierra el primer programa, el status quo tiene una inflación en la zona del 5% mensual y hoy el status quo es una inflación del 7% mensual. 5% mensual te da 50 anualizado, un poquito, 7% mensual te da 125 anualizado. Entonces lo que digo es, estás en una dinámica inflacionaria particularmente perversa. El acuerdo con el fondo es inflacionario porque el ajuste fiscal vos no lo vas a hacer bajando partidas presupuestarias, sino que el ajuste fiscal lo estás haciendo con la aceleración inflacionaria que te resuelve la licuación del gasto y te resuelve desde el lado de los recursos. O sea, la inflación te mejora los ingresos y te licúa el gasto.
si querés el ejemplo, digamos, el gasto previsional que en el año 2017, antes del cambio en la movilidad previsional, con la moratoria previsional adentro y la reparación histórica adentro, llegó a ser 9,6 puntos del producto, hoy es 7,8 puntos del producto. Y la jubilación mínima, que en el pico, en 2015, llegó a ser 62.000 pesos a precios de hoy es 43.000 pesos. Entonces digo, buena parte del ajuste fiscal se hizo licuando el gasto, y al mismo tiempo tenés un sistema tributario que está basado, está armado para un país sin inflación. O sea, todavía tenés, si querés, los resabios de la convertibilidad adentro de la lógica tributaria, que es la no indexación. Entonces, un sistema tributario donde vos tenés buena parte de los impuestos que se cobran anticipados, percepciones, retenciones, todos los regímenes donde pagás el impuesto antes, donde no tenés ajuste por inflación. Por ejemplo, en el IVA vos comprás un mes y vendés a los 3 meses, el crédito fiscal vos no lo ajustás, donde los anticipos de ganancias los ajustan, donde el ajuste por inflación finalmente se terminó dando, primero en sexto, después en tercios, después de una vez. Ahora en el presupuesto se metió por la ventana la posibilidad de ajustar distintos los activos. O sea, lo que digo es, esa dinámica en la cual estás metida, si la inflación se acelera, el ajuste fiscal lo haces. Hoy el ajuste fiscal, el 2,5% del producto, probablemente se acerque ese número, por eso no vas a incumplir con el fondo, pero gracias a que la inflación pasó del 60 al 100. Entonces el año que viene, para llegar al 1,9, la inflación no puede ir del 100 al 60, va a tener que ir del 100 a algo arriba del 100, lo cual te vuelve el país inmanejable. Entonces vos me decís, de nuevo, ¿qué veo con este programa? Digo, el primer programa con el fondo, el primero de este gobierno, el que se firmó en marzo de este año, era un programa inflacionario y contractivo. Y acá intentaron convertirlo en un programa expansivo, o sea, nunca quisieron corregir, si querés, o sea, no quisieron hacer las correcciones de arranque, dijeron vamos a corregir sobre la marcha en forma gradual, con lo cual el dólar, las tarifas, la tasa de interés, todo va con la inflación, lo cual hace que la inflación nunca baje, y del otro lado el ajuste fiscal va con la inflación. Entonces es un programa para intentar llegar. Ahora, en ese intento de llegar del otro lado, la verdad es que vos necesitabas administrar la escasez de dólares. Y ese intento de administrar la escasez de dólares sin una devaluación del tipo de cambio oficial se hace por mecanismos discrecionales, bueno, que generan todos los incentivos perversos que estamos viendo en la economía. O sea, vos seguís desdoblando el tipo de cambio, dentro de poco va a haber $1 por persona, o sea, ya hay $1 por empresa, $1. Empezamos a un esquema, o sea, el sistema de precios, yo digo, está chiflado, pero lo estás terminando de romper, y cuando vos rompes un sistema, o sea, cuando el sistema algunos órganos dejan de funcionar dentro del sistema, el resto, va tratando de funcionar más para que el sistema siga funcionando. Entonces acá lo que tenés es, yo lo que digo es, durante 2 años y 10 meses, el modelo de represión financiera y brechas, yo digo brechas porque es una brecha de tasa de interés, la tasa de interés doméstica era negativa, la tasa de interés de la deuda en dólares era muy positiva, brecha cambiaria, 100%, un dólar oficial hoy 160 mangos, dólar marginal 300, y después brecha de precios controlados, cuidados, y después tenías precios descuidados. El mejor negocio en los últimos 2 años y 10 meses fue tomar pesos baratos en el sistema financiero local, acorralados, comprar dólares baratos y vender en el mercado de precios descuidados. Por eso la economía creció, la inversión, estás en un boom de inversiones en la Argentina, digo, si querés, como contracara de las señales perversas que tiene la economía, pero los pesos se han invertido. Después discutamos la productividad de esa inversión. Ahora, el esquema te lleva una tasa de inflación cada vez más alta, o sea, requerís urgente un programa de estabilización, que este gobierno no lo quiere hacer. Mi sensación es que la discusión respecto a lo que viene no está teniendo en cuenta las distorsiones de partida que estás teniendo, y en el medio lo que tenés es la discusión sobre cuáles son los contratos de pesos, que es lo que te puede llegar a un despelote macroeconómico. Yo digo, vos podrías tener como país un esquema de represión financiera que te dure mucho tiempo. A mí no me gusta, pero podría durar mucho más tiempo. Podrías tener un esquema de libertad económica que te dure mucho tiempo. Cuantos más dólares genere la economía, mejor. En represión financiera no vas a generar muchos dólares, por eso siempre en algún momento termina teniendo rendimientos decrecientes.
Lo que no podés es cambiar de esquema todo el tiempo, o sea, no podés pasar un esquema de represión financiera, uno de libertad económica, a uno de represión financiera, porque rompes contratos. En 2019 rompiste todos los contratos de dólares, cuando la expectativa de que venía un esquema de represión financiera te terminó de reventar la deuda, después de las PASO en 2019, y ahora la discusión es la misma. Si no hay contratos de pesos que te permitan pasar de un esquema al otro, y esa es la discusión de fondo, ¿qué pasa con la deuda de pesos que ahora sí está metida dentro de los balances? Bueno, entonces la dinámica nominal, coordinada por la brecha, te puede volver a cambiar de régimen inflacionario, y hoy no estás hablando de digamos, una inflación del 25 como hablabas en 2015, sino que estás hablando de una inflación de partida, 7% mensual anualizado de 125, 10% mensual anualizado te da 10. Bueno, Marina, se nos acaba la hora. Bueno, la seguiríamos escuchando a Marina. Gracias por este momento con nosotros, Marina, de verdad. Bueno, ha sido Marina Dal Poyetto, le agradecemos. Adiós. Feliz domingo.